Muchísimas gracias. Para mí es un placer, un honor, un orgullo volver a estar en Ceuta con los ceutís, con su gran presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, con amigo presidente Juan Vivas, con todo el gobierno de la ciudad, con la delegada del gobierno, con las autoridades civiles y militares que hoy nos acompañan. Para mí es un placer también estar aquí en nombre del Partido Popular Europeo, que es el grupo parlamentario mayoritario del Parlamento Europeo, y a la vez como miembro de la Conferencia del Futuro de Europa. Ustedes saben que la Conferencia del Futuro de Europa no participan los 700 eurodiputados, sino 100 eurodiputados de los 27 Estados miembros, y yo tengo el honor de ser un miembro más de esta Conferencia del Futuro de Europa, que sobre todo a quien incorporan es justamente a la sociedad, a todos los parlamentos nacionales, pero también sobre todo a la sociedad. Y hoy es un gran día para poder debatir, para poder acompañar todas las iniciativas que desde la sociedad civil se quieran incorporar a esta Conferencia del Futuro de Europa. Gracias al secretario de Estado de la Unión Europea y también muchísimas gracias a Carmen, compañera tanto en Bruselas como también en mis épocas como diputada en el Parlamento Nacional, y muchísimas gracias al catedrático Jesús. Hablamos hoy del futuro de Europa porque el futuro de Europa es también el futuro de Ceuta, y en el marco de esta conferencia es el momento de intercambiar las ideas, propuestas sobre los cambios que vemos necesarios para poder garantizar la estabilidad y el progreso de esta gran ciudad. Ya desde la Declaración Schuman de 1950 es habitual referirse a la Unión Europea como un proyecto de construcción. Ese continuo proceso de construcción es el que nos da margen de maniobra y nos permite adaptar este proyecto político a las necesidades específicas de su contexto histórico. Lo hemos visto en repetidas ocasiones y especialmente en momentos de crisis. Hemos visto cómo la Unión Europea ha evolucionado después de la crisis financiera del 2008 y cómo se ha reforzado, así como después de la crisis del Brexit, y ahora lo hemos visto de nuevo con esta crisis que hemos sufrido todos, como ha sido la pandemia del COVID, donde Europa en los momentos de crisis es cuando vemos que es una historia de éxito. Hemos visto como en un tiempo récord hemos sido capaces, sin tener competencia, por ejemplo, en sanidad, hemos sido capaces de invertir en la investigación de las vacunas, en hacer una compra centralizada, en hacer una vacunación masiva sin ningún tipo de desigualdad en los 27 Estados miembros. Pero no solo eso, sino uno de nuestros grandes valores, la solidaridad. Esto no lo puede decir ni un Reino Unido que ha salido de la Unión Europea, ni un Estados Unidos, porque nosotros hemos inoculado 700 millones de dosis a los europeos, que son la misma cantidad que Europa ha proporcionado a terceros países, a nuestros países vecinos, pero también a otros continentes. Por tanto, se demuestra otra vez que Europa es una historia de éxito y que cuando mejor lo hace quizás es en los momentos de crisis. También hemos visto que como la pandemia nos deja una crisis de triple dimensión, sanitaria, económica y social, no solo queríamos proteger la salud de todos los ciudadanos europeos y ayudar a otros países vecinos con la vacuna, sino que también teníamos muy claro que teníamos que ayudar a la economía, que al final el empleo es la mejor política social que tiene Europa, y por ello hemos destinado 750.000 millones de euros a todos los países, Estados miembros, para modernizar nuestra economía y sobre todo para hacer la transición a la era analógica, a la era digital, hacer la transición hacia esa economía circular, pero sobre todo para mantener el empleo y más empleo, ¿no? Por tanto, de ahí la gran importancia también de estos fondos europeos. Permítanme también decir que la Unión Europea es el mayor espacio de paz, de prosperidad, de libertad en un mundo, lo decías muy bien, en un mundo inestable y polarizado, y lo es porque hemos conseguido defender uno de los más importantes estandartes de nuestra identidad, que es democracia liberal, el liberalismo como contraposición a los populismos y a los nacionalismos que hemos visto cómo corrompen y dividen a sociedades y regiones enteras. Y el Brexit es un ejemplo de estos movimientos de nacionalismos y populismos. Y lo dice una que también lo sufre en su propia carne, en mi propia tierra, que es Cataluña. Por tanto, el liberalismo nos ha permitido desarrollarnos como sociedad en paz, prosperidad y libertad. Pero este estandarte de libertad
hay que cuidarlo, y lo decía justamente, ¿no?, en el informe que ha mencionado del alto representante. Hay que cuidarlo, no tenemos que darlo por hecho que tenemos la libertad, sino que tenemos que trabajar cada día desde Europa para defender la libertad. Hay que mantenerlo y eso conlleva un trabajo constante y minucioso y debe darse en toda la Unión Europea sin excepción. Por eso en Ceuta quiero reafirmar el compromiso del Partido Popular Europeo con Ceuta y también con Melilla, ciudades europeas que requieren especial atención. No solo que las cuidemos, sino que también las protejamos. Y el pasado 10 de junio, en el Parlamento Europeo, tomamos cartas en el asunto respecto a Ceuta, aprobando una resolución que denunciaba las violaciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño por el uso de menores en la crisis migratoria que sufrimos el pasado mayo en esta ciudad, provocada por el país vecino. A través de esa resolución fijamos una serie de prioridades que debemos defender con respecto a Ceuta. Como frontera exterior de la Unión Europea, su protección y seguridad es materia y responsabilidad europea. Y reafirmamos nuestra postura en materia de seguridad y defensa. Me gustaría citar al alemán Helmut Kohl, que en una conferencia pronunciada en Oxford en el año 1992 decía: solo si Europa habla con una sola voz y pone en común sus fuerzas, podrá hacerse valer como un actor internacional. Por tanto, las fronteras de Ceuta no son solo fronteras españolas, sino que al igual que las fronteras griegas o la frontera entre Polonia y Bielorrusia, son fronteras europeas. Defenderlas, así como defender la integridad territorial de nuestro país, es un imperativo, y tanto España como Europa deben de estar a la altura. La inviolabilidad de las fronteras no es solo un principio básico de derecho internacional en el cual Europa se basa, ¿no?, en el Estado de Derecho y en el imperio de la ley, sino que también un fundamento de solidaridad europea, y por ello la Unión Europea debe de tener en cuenta este contexto específico en la Conferencia del Futuro de Europa. Y no basta con soluciones ad hoc, no es cuestión solo de defender, sino también de estar preparados. Por ello debemos mejorar nuestras respuestas ante la migración, cuya gestión va a ser clave en el futuro de toda la Unión Europea. Un fenómeno con muchas aristas: la seguridad, las relaciones de cooperación y vecindad con países terceros, el tránsito, el origen de la migración, la negativa de algunos países de participar en una necesaria solidaridad europea interna, y por tanto la migración es un fenómeno común de cuya gestión somos todos responsables en toda la Unión Europea. Y tal y como recoge el nuevo pacto sobre migración y asilo que presentó el comisario y vicepresidente de la Comisión, el señor Margaritis Schinas, es una prioridad de la Unión Europea cooperar con terceros países para que los jóvenes tengan oportunidades laborales y puedan realizarse en sus países de origen sin tener que recurrir a la migración como su único recurso. La Unión Europea debe también luchar contra las mafias y el crimen organizado que se dedican al tráfico humano y que fomentan la migración ilegal, poniendo en serio peligro vidas humanas. Y luchar también contra el tráfico ilícito de migrantes patrocinado por terceros países fuera de la Unión para desestabilizar la Unión. Debemos trabajar por una inmigración legal, segura, vinculada al empleo y que ayude a nuestra sociedad a desarrollarse plenamente y dé la oportunidad a los migrantes de integrarse en ella. Hacia el exterior, la Unión Europea tiene una misión como poco igual de importante, que debemos mejorar nuestras relaciones con nuestros vecinos en el norte de África. Hemos sido testigos ahora de lo interdependientes que somos entre nosotros y nuestros vecinos. Un claro ejemplo de ello es el cierre del conducto de gas que pasaba desde Argelia a Tarifa a través de Marruecos. Por un lado, por supuesto, debemos de fomentar nuestra autonomía estratégica como europeos, pero sin olvidar que vivimos en un mundo global e interconectado y no podemos ignorar una realidad como el hecho de que compartimos frontera y que también compartimos intereses geopolíticos y comerciales con nuestros vecinos. Debemos, por tanto, restablecer unas buenas relaciones de vecindad con Marruecos, que era una zona de prosperidad compartida, y agilizar el tránsito transfronterizo de personas por razones sociales, culturales, turísticas, laborales, de formación superior, universitaria o económicas. Y, por supuesto, no podemos permitir que países terceros y vecinos utilicen a los migrantes como armas humanas para desestabilizar la Unión Europea. Lo vimos en mayo en Ceuta y lo estamos sufriendo ahora en la frontera este de Europa entre Polonia y Bielorrusia. Gobiernos sin escrúpulos que buscan dividirnos y desestabilizar a la Unión Europea mediante el envío indiscriminado de masas de migrantes, poniendo sus vidas, su integridad física y su salud en peligro para alcanzar objetivos políticos que solo es desestabilizar la Unión Europea y, por tanto, desestabilizar a nuestros grandes valores, que es esa democracia liberal que defiende la libertad basado en el Estado de Derecho y en el imperio de la ley.
Es un ataque frontal lo que hacen estos terceros países y debemos, por tanto, la Unión Europea defendernos. Por eso quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que a distintos niveles de responsabilidad y desde administraciones públicas de todos los niveles están en la primera línea de la gestión de la migración, como lo ha hecho el Gobierno de esta ciudad autónoma de Ceuta con el presidente Vivas a la cabeza. Y también quiero destacar la profesionalidad permanente de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es precisamente en situaciones adversas como las que desgraciadamente se han vivido en Ceuta en los últimos meses cuando hay que defender los valores de la solidaridad, de la convivencia, de la libertad, los valores sobre todo de las democracias liberales que representa el gran valor de Europa. Quiero ahora también exponer brevemente cuál es el rumbo que debería tomar la Unión Europea con respecto a Ceuta. Hemos hablado también de Schengen hoy, pues sabemos todos que desde la entrada al espacio Schengen España firmó pues una excepción para Ceuta y Melilla, por lo cual hasta ahora aquí no se aplican las normas. Abogamos desde el Partido Popular Europeo por una mayor integración en el espacio Schengen, estudiando en detalle las posibilidades de ir cambiando el estatus para mejorar el control, por ejemplo, de las fronteras marítimas y aéreas. También necesitamos una gestión de las fronteras inteligentes, gestionada con medios tecnológicos de última generación que faciliten el control, la información y un tránsito ordenado y con garantías de seguridad. En la Unión Europea tenemos mucho trabajo por delante en materia de seguridad y defensa. Es uno de los sectores clave del que esperamos avances justamente en la Conferencia del Futuro de Europa. Hay que garantizar el respeto a nuestra soberanía, nuestra integridad territorial y a los tratados internacionales, porque nuestros ciudadanos europeos deben de sentirse protegidos. Porque al sentirse protegidos es cuando se fomenta también el sentido de permanencia y de pertenencia a la Unión Europea. Un sentimiento de pertenencia basado en la solidaridad, en el orgullo por los éxitos que hemos conseguido a lo largo de las décadas y el entusiasmo de pertenecer a la región más estable, más próspera y más democrática del mundo. También tenemos trabajo en materia económica. La pandemia, como he dicho, nos ha dejado una crisis de triple dimensión, sanitaria, económica y social, ha causado estragos en la economía de Europa, de España y, por tanto, también de Ceuta, y debemos trabajar pues, para fomentar la inversión y la creación de empleo en todas las regiones europeas y, por tanto, también en Ceuta, y velar porque los fondos de recuperación europeos se repartan de forma justa, transparente, equitativa, sin discriminación ni clientelismos, que sobre todo estos fondos, como he dicho, son para modernizar nuestras economías, para hacer la transición de la era analógica a la digital, para que nadie se quede atrás, para que nuestros autónomos vuelvan a abrir las tiendas, porque yo quiero recordar que el 85% del empleo en Europa, no solo en España, lo crean la pequeña y mediana empresa, el autónomo, y por tanto estos fondos son para ayudar a aquellos que crean riqueza. Pero también son unos fondos que tienen que ayudar a modernizar nuestra economía hacia esa economía pues, circular. Yo siempre digo que en Europa no tenemos grandes recursos naturales, pero hasta ahora pues, producíamos, consumíamos y tirábamos. Y ahora pues Europa tenemos muy claro que tenemos que producir, fabricar, consumir y reciclar. Y al final ese residuo que antes no sabíamos qué hacer, ese reciclaje ahora se convierte en un gran recurso para la Unión Europea y por tanto en una gran economía circular, en una gran economía que va a dar muchos nuevos puestos y de calidad. Y uno de los principales reclamos que hacemos también para Ceuta es explorar las diferentes vías para la integración de las dos ciudades, Ceuta y Melilla, de manera negociada en la Unión Aduanera. Por supuesto, esta integración debería garantizar que se mantengan los incentivos que configuran el actual régimen fiscal especial. Y un punto que creemos que debería ser considerado y debatido sería crear un régimen equivalente al de las regiones ultraperiféricas. En Europa, Canarias, en España tenemos una de las regiones ultraperiféricas, que es Canarias, Portugal también lo tiene pues, con Azores y las Madeiras, y por tanto consideramos que tendríamos que crear un estatus parecido a las regiones ultraperiféricas, adaptándolo a la realidad de Ceuta y Melilla, porque son dos fronteras terrestres de la Unión situadas en otro continente y, por tanto, la creación de un estatus específico de región fronteriza. Le voy a dar un poco una respuesta, ¿no?, al catedrático. Al final, al crear este estatus específico de región fronteriza con país tercero, debería conllevar fondos estructurales adicionales, fondos específicos para la migración, presencia de Frontex permanente y un régimen especial de ayuda
ayudas de Estado. Por tanto, creo que esto sería una gran iniciativa para Ceuta y Melilla de estudiar en la Conferencia del Futuro de Europa, pues buscar ese estatus parecido al que tienen las regiones ultraperiféricas de Europa. Sé también que el presidente Vivas tiene además propuestas muy interesantes para los ceutís, como todo, ¿no?, las bonificaciones tributarias de impuestos. Se debe apostar, por tanto, para atraer a empresas y trabajadores del sector digital, uno de los grandes sectores que está potenciando Europa, clave en el futuro de Europa y cuyos servicios son telemáticos y, por tanto, ayudan a establecerse, podría ayudar a establecerse pues, en las ciudades autónomas como Ceuta y Melilla y beneficiarse de este régimen fiscal atractivo que tenéis. Debemos crear empleo, debemos crear estabilidad para la población y especialmente para los más jóvenes, que justamente son los más vulnerables a los shocks económicos, y permitirles así poder encontrar un trabajo donde se sienten realizados, poder formar una familia, si así lo desean, y poder tener una vivienda digna, ¿no? Por tanto, mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos es siempre una prioridad que tiene el Partido Popular Europeo y, por tanto, no debemos olvidarnos de también, ¿no?, otro gran reto que tiene la Unión Europea para el futuro, que es un desafío especialmente relevante también en España, pero también en muchos otros países de la Unión, como es el reto demográfico. La población de España está en continuo descenso, lo cual tendrá graves consecuencias en nuestro futuro, y también tenemos que fomentar pues, todas las políticas de conciliación familiares, políticas que aseguren la población en los entornos rurales, pero también especialmente en todas las zonas fronterizas de la Unión Europea y, por tanto, también en Ceuta. Y como decía y termino al principio, la Unión Europea es un proyecto que está en continua construcción, que quizás, ¿no?, cuando más avanzamos es cuando sufrimos crisis, y quiero poner, por ejemplo, ¿no?, la Unión Europea no tiene competencia en sanidad, pero en un año hemos conseguido aquello que a lo mejor hubiéramos conseguido en 20 años, y debido a la pandemia la Unión Europea ha tenido claro, las tres instituciones europeas que la conforman, Parlamento, Comisión y Consejo, de que tenemos que crear la Unión Europea para la Salud. De la misma manera que tenemos la Unión Bancaria, la Unión Financiera, las cuatro libertades, la Unión en la moneda, tenemos que construir la Unión Europea para la Salud, para que nunca más nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado, que estemos preparados para futuras emergencias sanitarias, pero que sobre todo trabajemos de forma coordinada. No es un tema de transferencia, o sea, no se está discutiendo transferencia de competencias de salud hacia Europa, sino al contrario, que Europa pueda liderar desde Europa y coordinar juntamente con los Estados miembros pues todas las políticas de salud pública, porque hasta ahora el tratado solo nos permitía salud pública transfronteriza, y después de la pandemia tenemos muy claro que tenemos que trabajar todos juntos para esta Unión Europea para la salud. Antes de ayer salía el Eurobarómetro en Europa y nos decía que las dos grandes preocupaciones de todos los europeos es, primero, la economía y lo segundo, la salud. Por tanto, Europa en un año escaso pues ha podido poner los primeros pilares en esta construcción de la Unión Europea para la salud. Por tanto, termino con una frase que decía el anterior presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que decía que la Unión Europea tiene décadas de experiencia en superar crisis y siempre ha salido fortalecida después. Por tanto, estoy completamente segura de que no será distinto en el caso de los desafíos que tiene por delante la Unión Europea en su futuro, y el papel tan fundamental de Ceuta, que jugará en él como ciudad europea y bastión en la frontera donde perduran los valores, la cultura, la historia y la tradición de España y de Europa. Ceuta y Melilla son parte indivisible de nosotros y velaremos siempre porque esto siga así, no solo en España, sino en Europa. Por tanto, muchísimas gracias y a su entera disposición.